Me informa entonces el señor director que nos vamos a esta hora a la comisión de presupuesto que se reinicia. Adelante, por favor. Tiene uso la palabra de la 25ª. Tiene uso la palabra la congresista Lizana. Muchas gracias, presidente. Saludos a los colegas y al señor ministro que nos sigue acompañando. En la 25ª dice sobre el tema del reingreso de los recursos que no se gastan el 31 de marzo del 2019. Y dice a la vez que el Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Tesoro Público, se distribuiría en todo caso sus recursos. Y yo creo que no puede ser posible. Recuerdo el año pasado, presidente, más de 840 millones de soles de los gobiernos locales y universidades se quedaron sin su presupuesto, ¿no? Los gobiernos locales ya no tuvieron esperanza de tener su proyecto. Y yo creo que aquí tenemos que, si el mismo ministerio, a través del OCE, que es una oficina desconcentrada, incluso pone las trabas para poder llevar adelante esta inversión. Entonces, el OCE es el principal, digamos, que atrasa por la serie de reglamentación que tiene, de seguimiento que tiene que dar, por supuesto, pero sin embargo estos recursos los pueblos ya lo perderían. Entonces pido que tuviéramos en cuenta para que, si bien es cierto, se puede revertir, pero que retornen al mismo proyecto. Y no se tiene que perder, porque solamente se trata de que han hecho estudios, se han hecho una serie de evaluaciones a cada proyecto y al final ellos se queden sin presupuesto. Yo creo que aquí tiene que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ser coherente con lo que siempre piensa, ¿no? El buen recurso debe llegar a las obras que están planificadas. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, el congresista Beteta. Sí, presidente, solamente reforzando lo manifestado por el colega Lizana. Si bien es cierto, seguramente hay algunos motivos que no llegan a concretizarse en ese periodo que se destinan los recursos para la ejecución de estas obras de inversión. Entonces, lo que está pidiendo el congresista Lizana, que este presupuesto se pueda mantener y destinar para la ejecución de la misma obra de inversión pública. Eso es lo que quizás tendríamos que agregar, con ello garantizar que en realidad esas obras sí se puedan cumplir, porque a veces por diversos problemas pueden ser administrativos o qué sé yo, que no se logran cumplir en las fechas establecidas, pero eso no significa que la población tenga que verse castigada doblemente por la ineficiencia seguramente de sus autoridades o por otros motivos, el no contar con la realización de esa obra, ¿no? Me parece bien que podríamos garantizar de esa misma manera, de acuerdo a la propuesta que ha planteado el colega Mártires Lizana. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, se la damos al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. Acá lo que estamos tratando es de tener un uso más eficiente de los recursos y sobre todo los recursos de endeudamiento. Entonces, hay un plazo para incorporar estos recursos hasta el 31 de marzo. Hay 3 meses para poder incorporar esos recursos. Cuando no se incorporan estos recursos a los presupuestos, significa que ya no los están necesitando. Entonces es por eso que lo que correspondería es, en vez de que esos dineros queden ahí flotando sin utilización, reviertan al Tesoro Público. Es por eso que estamos planteando esto. Y para aclarar, 2 temas adicionales. Primero, que no se están tocando los recursos del FONDES, ni de los Juegos Panamericanos, ni de los proyectos de agua y saneamiento que tienen un fondo especial. Y en segundo lugar, que aparte de esto hay también un artículo no consensuado que tiene que ver con la continuidad de las inversiones. Entonces nosotros estamos garantizando la continuidad de las inversiones. Entonces esto es simplemente para aquellos recursos donde ya se emitieron los bonos y que no han sido incorporados hasta el 31 de marzo. Entonces hay este plazo. Entonces acá no estamos hablando de quitarle dinero a obras que pueden estar viéndose afectadas, ¿no? Es eso simplemente, presidente. ¿Algún congresista Lizana tiene uso de la palabra? Bueno, de acuerdo con lo que el ministro está diciendo, pero hay temas que el mismo OCE
Desde julio los lleva hasta diciembre y estos proyectos pueden estar en proceso. Yo quisiera por lo menos se evalúe quienes se iniciaron su procedimiento de algún proceso de licitación y todo lo demás se pueda mantener, pero quienes no, ya pues lógicamente no se van a tener. Pero mire, el año pasado se quedaron proyectos que tuvieron la buena pro, pero no siquiera tuvieron el consentimiento. Por el consentimiento se quedaron fuera. Más de 840 millones de soles. Se aprobó una ley acá que al final el Ejecutivo lo observó porque ya el recurso lo habían distribuido. Y después decían hay un hueco enorme que se va a hacer en el presupuesto, no se puede. Pero ¿cómo quedaron los pueblos? Cientos de proyectos ahí quedaron, se perdieron estudios, se perdieron todo, ahí quedó. Y hay muchos proyectos que están en el tema de bonos, muchos proyectos. Entonces eso no se deben quedar. En la Valleque recuerdo el Colegio de Santa Rosa. El Colegio de Santa Rosa que hasta ahora no se tocó nada, ahí se ha quedado. Los padres de familia siempre nos recuerdan, ayúdenos, pero no podemos hacer nada. O la Universidad de Jaén, que se quedaron 37 millones de soles, que tuvieron que hacer otro tipo de gestiones para lograrlo. O el laboratorio de física de la Universidad Nacional de Piura, que hemos tenido que estar atrás. Recuerdo a la viceministra que acá nos acompaña también, ella nos apoyó en ese tema. Pero imagina estar tocando proyecto por proyecto ya como mendigos, sabiendo que su presupuesto lo tiene. Entonces hay algunos que deberíamos tener en cuenta, por lo menos aquí proyectos ya fueron avanzados, debe haber un criterio, pero no a rajatabla porque se quedan en camino. Gracias, presidente. Tiene uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Gracias, señor presidente. Es bien importante que esta medida se dé, porque de alguna manera las entidades públicas asumen su responsabilidad de utilizar sus recursos públicos con prontitud. O sea, sé que le fallamos muchas veces a la población, pero es porque a veces muchas de estas entidades, sean gobiernos regionales, locales, inclusive de nivel nacional, incumplen en hacer los procedimientos y esperan el último minuto para revisar. Entonces, lo importante no es atrasarnos por eso, sino más bien darle la prontitud a la ejecución y no fallarle a nuestra población. Esto ya está previsto en la ley. Si está previsto en la ley, solamente podrían pasar en un plazo de extensión en el uso de esos recursos cuando lo apruebe el Congreso, porque el Congreso puede chequear en una nueva ley que se pudiera revisar. Si en marzo pasara estos casos extremos donde no se ha podido cumplir adecuadamente por razones X, Y o Z, pero a través de un proceso de ley que lo vea la Comisión de Presupuesto. Creo que es lo más correcto, lo más justo, y más bien hacer toda la previsión, que la puede ver desde ahorita cualquier gobierno regional y local, para que no haya duda, que su primer día de trabajo tiene que mirar qué tienen saldo de balances y cómo se están utilizando. Yo creo que es mejor tener este mecanismo como previsión y que lo sepan desde un inicio a través de la ley de presupuesto y no perdamos la oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces quieren incluir en saldos de balances proyectos que no comprometieron adecuadamente y que más bien simplemente firmaron apuradamente un contrato y no era un ejercicio real de un proyecto de inversión. ¿Y eso qué termina generando? Que los recursos se parquean, que no se usan, que se malgastan. Entonces es mejor estar seguros de que lo que vamos a usar son en proyectos de inversión que son priorizados por las entidades públicas. Muchísimas gracias, señor presidente. Congresista Lizana, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Disculpe usted. Bien, de acuerdo con los comentarios que tenía que hacer, solamente les pedía que tengan en cuenta quienes ya se licitaron, los proyectos que se licitaron, tengan en cuenta eso, porque si no se corta todo y se acabó. Y lo último que podríamos tener en cuenta, que los gobiernos locales, gobernadores regionales y alcaldes que ingresan son nuevos, no van a conocer mucho, se tomen sus precauciones porque si no vamos a tener enorme cantidad de recursos que van a revertirse y al final van a tener en otros proyectos si los proyectos que debieron planificados no quedan nada. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Si ningún congresista desea el uso de la palabra, se la damos al señor ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva. Sí, ahí reitero, acá estamos hablando específicamente de las operaciones que se financian con emisión de bonos. Para lo otro que menciona el congresista está el artículo de la continuidad de inversiones, que ahí hay un fondo por casi 2.000 millones de soles. Entonces, en realidad, nosotros ya hemos previsto esta continuidad de inversiones, eso está en otro artículo de la ley. Acá estamos hablando solamente de la emisión de los bonos internos que se hayan hecho. Y las entidades tienen 3 meses para incorporar y para definir si es que van a utilizarlo.
¿no? En realidad, si no lo han hecho en 3 meses, entonces vamos a tener recursos ociosos. Y no poner este artículo significa que tenemos el riesgo de que efectivamente tengamos recursos ociosos, que nos ha costado además, estamos pagando una tasa de interés, porque es una emisión de bonos, entonces no tiene sentido que esos recursos se queden ahí dando vueltas. Y acá todos tienen que ponerse las pilas e incorporar los recursos en los primeros 3 meses. Tiene una interrupción, congresista Beteta. Sí, entendiendo lo que se busca es no dilatar más tiempo y tener una ejecución exitosa en estos gastos públicos, porque de alguna manera son 2 objetivos. Uno, se cumple con la expectativa de la población, y lo otro, evitamos pagar intereses innecesarios cuando ese dinero está durmiendo ahí en el banco, en la cuenta de algunos gobiernos regionales o municipales, que por casos de incapacidad o por otros pretextos que quizás no lo convocan a ejecutarse estos presupuestos. Siendo así, solamente a modo de recomendación que podríamos, para hacer más eficiente el gasto público, que una vez aprobada esta ley de presupuesto, como tarea puede tener el Ministerio de Economía y Finanzas ir a las regiones y hacer una breve capacitación a todos los gobiernos regionales y locales para que ellos puedan estar informados sobre fechas de vencimiento, qué plazos son para que ellos puedan presentar toda la documentación, y con ello evitar que ya nos ha pasado fechas anteriores que por no hacer una buena gestión administrativa los presupuestos corrían el riesgo de no tener una continuidad. No solamente eso sería, creo, importante para seguir afianzando en este tema de un trabajo en coordinación Ministerio de Economía y Finanzas, gobiernos regionales y gobiernos locales. Gracias, presidente. Puede continuar, señor ministro. Sí, en esa línea estamos totalmente de acuerdo con lo que menciona la congresista, ¿no? Y es más, todo este mes de noviembre estamos saliendo a todas las regiones del país precisamente a hacer eso, ¿no? Esas capacitaciones. Hemos tenido algunas que han sido en Lima hace 2 semanas, y desde hace una semana estamos saliendo no solo el Ministerio de Economía, sino casi todos los ministerios a las distintas regiones, precisamente para darles estos mensajes y dar toda la capacitación del caso a las nuevas autoridades, ¿no? Entonces, en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Gracias, presidente. Como no hay modificación, en todo caso pasamos al voto. Los señores congresistas que estén de acuerdo, primeramente vamos a votar la 24ª disposición transitoria, como ya tenemos el quórum. Señores congresistas que estén de acuerdo con la 24ª disposición, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. La 25ª disposición la vamos a votar de una vez. Señores congresistas que estén de acuerdo con la 25ª disposición transitoria, sírvanse a levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. ¿Puede dar lectura, señor relator, la 16ª disposición? 26ª. Dispónese, durante el año fiscal 2019, que las acciones de provisión de alimentos a que se refiere la 10ª disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1132 se encuentran a cargo del pliego despacho presidencial. Tiene el uso de la palabra el congresista Ochoa. Presidente, muy buenas tardes. A través de al señor Ministro de Economía. La 26ª, presidente, señala que estos recursos de alimentación del Decreto Legislativo 1132 se encuentran también a cargo del pliego presidencial. Es decir, ¿cuál es la justificación, cuál es la razón? Porque en este decreto legislativo la disposición es que esto se hace con cargo a los pliegos de defensa y con cargo a los pliegos del interior. Si se necesitan más recursos, ¿por qué no se piensa en que eventualmente incrementan en el pliego del interior y en el pliego de defensa? Pero ¿por qué razón el caso de la alimentación de los militares tiene que estar también con cargo al despacho presidencial? Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Pacori. Señor presidente, más o menos en la misma línea que ha manifestado el congresista Edgar Ochoa, según la disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1132, el tema de la provisión de alimentos, vestimenta y condiciones para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está a cargo del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Con esta disposición complementaria le vamos a dar la facultad al despacho presidencial
para que pueda realizar estas acciones. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros quisiéramos, por su intermedio, preguntarle al ministro de Economía, ¿por qué razones están solicitando de que se le autorice al despacho presidencial para hacer estas acciones? O sea, no lo está haciendo de manera eficiente el Ministerio de Defensa, no lo está haciendo de manera adecuada el Ministerio del Interior. Quisiéramos saber cuáles son esas razones para poder tomar una decisión frente a esta disposición complementaria, señor presidente. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Si ningún congresista desea el uso de la palabra, tiene el uso de la palabra el señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. A ver, efectivamente, el pago de este personal correspondería siempre a los ministerios de Interior o Defensa. Acá lo que se está planteando es un tema operativo para facilitar el pago de este personal. En el conjunto del despacho presidencial hay cerca de 500 efectivos, ¿no? Entre personal de la policía, personal de defensa que está a cargo del despacho. Y es el mismo despacho el que tiene a cargo los viáticos, por ejemplo. Ellos saben cuántos días se viaja, etcétera. Entonces, por un tema de practicidad, para hacer esto más operativo, nosotros estamos solicitando que sea, por excepción, el despacho presidencial el que pague los viáticos, la alimentación, etcétera, y no sea el Ministerio de Defensa y del Interior, porque, como les digo, es un número importante de personas y los que llevan diariamente, digamos, el control de este personal es el mismo despacho. Esta disposición, además, ya ha sido aprobada en años anteriores, en el año 17 y en el año 18. Entonces, ya desde el año 17 se está haciendo esto. Es el despacho presidencial el que está pagándole al personal todos los temas de alimentación y los temas de viáticos. Entonces, acá sería simplemente para que el despacho continúe haciendo estos pagos. Como les digo, es un tema de operatividad. Desde el año 2017 lo viene haciendo, ¿no? Entonces, no, es el mismo monto, ¿no? O sea, el monto de los viáticos, el monto de la alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, es un tema más de practicidad, ya que son además 500 personas, mientras tendrías que llenar los viáticos de cada una de las 500 personas, enviarlo una parte al Ministerio del Interior, otra parte al Ministerio de Defensa, y eso puede hacer que la gente se pueda demorar 2, 3, 4 semanas en poder cobrar. Es mucho más fácil y directo que el mismo despacho les pueda hacer este pago, ¿no? Entonces, de eso se trata este artículo. Y como les digo, está vigente desde hace ya más de 2 años. La palabra, señor presidente. Tiene uso de la palabra el congresista Pasa. O sea, tenemos un conjunto de policías y del ejército, soldados también llamados, privilegiados, ¿no? Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades, que constantemente lo repite el presidente de la República, hay cierta preferencia, porque generalmente son los que ascienden sin dar exámenes, son los que son jefes, ascienden en sus cargos de generales. Todos los que tienen el privilegio de estar en el Palacio de Gobierno son gente, señor presidente, que goza pues de ciertas diferencias frente a los demás. Yo me preguntaría, ¿y si pasara con el Congreso un presupuesto también especial para todos los de seguridad y para todos los edecanes que hay acá? ¿No sería lo más justo? Entonces yo creo que este artículo, señor, es motivo de que se debate un poco más, porque no siempre la tradición se impone, ¿no? Porque basta de diferencias, discriminaciones y privilegios sobre todo, porque ese es un sector privilegiado. Tiene el uso de la palabra con Héctor Ochoa. Solamente para acotar, presidente. Es decir, la función del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa tiene que cumplir su labor. O sea, a santo de que el despacho presidencial tiene que sustituir la función y la responsabilidad del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. O sea, entiendo que hace 2 años esta situación se habrá hecho con alguna excepción, pero la excepcionalidad, empezar a hacer la regla, presidente, es una cosa que habría que empezar a revisarla. Yo creo que el Ministerio del Interior, como el Ministerio de Defensa, no creo que tenga dificultad o limitación el señor ministro en aceptarlo, que haga su labor.
que estos ministerios sean eficientes y que no demoren estos 2 o 3 días burocráticos y que la función sea como corresponda. Pero sí, efectivamente, presidente, vamos a empezar a tener lo que ya hemos provocado, presidente, solamente para señalarlo. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, sobre pretexto de que las instituciones educativas que están ligadas a las fuerzas militares tienen que tener una lógica menos burocrática, tienen una administración diferente y en el futuro se termina vulnerando el derecho de esos maestros que están a cargo de otro ministerio. Los ministerios tienen que ser los rectores de su personal. Entonces, estar promoviendo que por X razones justificadas en una burocracia injustificada, ¿no es cierto?, otra instancia tiene que cumplir el rol del otro ministerio. Entonces, en ese sentido, presidente, ya tenemos serios problemas. Solamente para señalar, presidente, como último ejemplo, los maestros de los institutos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no tienen el régimen rector del Ministerio de Educación. Y claro, y en estos momentos están con una remuneración de 1.000 soles. ¿Por qué? Porque dependen del pliego del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Defensa, que no son rectores en la materia. En el futuro, presidente, creo que puede haber dificultades. Estamos, creo, a tiempo de poder corregir esta situación. Mi posición es que ese personal tiene que estar en el Ministerio de Defensa y del Interior. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, vamos al voto. Señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar la 26ª disposición transitoria, si les levanta la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los congresistas que estén en contra. 1, 2. Abstenciones. 1, 2. Aprobado por mayoría. De lectura a la 27ª disposición transitoria, señor relator. 27ª. Dispónese, durante el año fiscal 2019, que la transferencia de la totalidad de los fondos a que se hace referencia en la disposición transitoria tercera de la Ley 28.094, Ley de Organizaciones Políticas y Normas Modificatorias, se efectúe con cargo al presupuesto institucional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Para tal efecto, la OMPE queda autorizada a otorgar, a partir de enero de 2019, en forma mensual, 1/12 de la totalidad de la subvención que le corresponde a cada partido político y alianza de partidos políticos beneficiarios comprendidos en el marco de la citada Ley 28.094. Dichas subvenciones se aprueban mediante resolución del titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la que se publica en el Diario Oficial del Peruano. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, mediante resolución de su titular, dicta las normas reglamentarias de lo dispuesto en la presente disposición, que regulen, entre otros aspectos, los mecanismos de ejecución y rendición de cuentas de los recursos entregados a los partidos políticos y alianzas de partidos políticos beneficiarios. La resolución a la que se refiere el presente párrafo se publica en el Diario Oficial El Peruano. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, en todo caso vamos a votación la 27ª disposición. Señor congresista que estén de acuerdo, se levanta la mano. Congresista que estén en contra. Abstenciones. Aprobado por unanimidad. De lectura a la 28ª disposición transitoria, señor relator. 28ª. Dispónese, de manera excepcional, que constituyan recursos del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana aquellos recursos asignados de dicho fondo o para los fines del mismo que no se encuentren incorporados en el año fiscal 2019 en el presupuesto institucional de los distintos pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, a los que se les haya realizado asignaciones financieras y que éstas se encuentren en uno de los siguientes casos. A. 13 segundos. La inversión o actividad no haya iniciado ejecución o tenga una ejecución menor al 10% del monto total asignado. B. Los recursos que no se encuentran asignados a ninguna inversión o actividad priorizada por el Comité de Administración del FESC. C. Se haya cumplido o suprimido el fin para el cual se aprobó la asignación financiera. Para tal fin, se autoriza a la Dirección General del Tesoro Público a deducir de las asignaciones financieras los montos correspondientes y a depositarlos en la cuenta del FESC, previa comunicación del Ministerio del Interior de los pliegos y montos, que deberá estar contenido en el acta del Comité de Administración del FESC. Dicha comunicación se efectúa hasta el 20 de febrero de 2019, mediante oficio del titular del Ministerio del Interior en su calidad de secretario técnico del mencionado Comité de Administración.
Los recursos que se depositen en la cuenta del FESC en aplicación de la presente disposición se destinan al financiamiento de la ejecución de inversiones de optimización y ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación de las entidades del Gobierno Nacional, así como el financiamiento de los proyectos de inversión en materia de seguridad ciudadana aprobados en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que se prioricen en el marco de los fines y conforme a los procedimientos del FESC, creado por el Decreto de Urgencia 052-2011. Para dichos efectos, se autoriza al Ministerio del Interior a incorporar los recursos del FESC a los que se refiere a la presente disposición en la fuente de financiamiento de recursos determinados y conforme al procedimiento señalado en el artículo 42 de la Ley 28.411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Dichos recursos deben ser transferidos a los pliegos y por los montos que determine el Comité de Administración del FESC, mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Interior, a propuesta de este último, debiéndose publicar el decreto supremo correspondiente hasta el 28 de junio de 2019. La presente disposición no resulta aplicable a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y a los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema nacional que hayan recibido asignación de recursos del FESC o para los fines del FESC durante el año fiscal 2018. Señor congresista, que desea hacer uso de la palabra. Si ningún congresista hace uso de la palabra, vamos a votación. La 28ª disposición. Señor congresista, que esté de acuerdo, si se levanta la mano. En contra. Abstenciones. Aprobada en forma unánime. De lectura, señor relator, a la 29ª disposición. 29ª. Para garantizar la continuidad de los pagos a los beneficiarios que optaron por la compensación económica prevista en el artículo 3 de la Ley 27.803, autorízase al Poder Ejecutivo para incorporar en el presupuesto institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del año fiscal 2019, en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, los recursos no ejecutados al 31 de diciembre de 2018 por la fuente de financiamiento recursos ordinarios que le fueron asignados para financiar el cumplimiento de las obligaciones de compensación económica de beneficiarios incluidos en el Registro Nacional de Trabajadores cesados irregularmente. La incorporación de los recursos a los que se refiere la presente disposición se autoriza mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, debiéndose publicar el decreto supremo correspondiente hasta el 29 de marzo de 2019. Para ello, exceptúese de lo dispuesto en el inciso A del artículo 18 y en el inciso A del numeral 20.3 del artículo 20 del decreto legislativo 1276, decreto legislativo que apruebe el marco de la responsabilidad de transferencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose, asimismo, que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no pueden ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez, a que se refiere el numeral 16.4 del artículo 16 del decreto legislativo 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. La presente disposición entra en vigencia el día siguiente de la publicación de la presente ley. Señores congresistas que desean hacer uso de la palabra, si ningún congresista hace uso de la palabra, votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar la 29ª disposición transitoria, si van a levantar la mano. En contra. Abstenciones, en forma unánime. De lectura a la 30ª disposición transitoria, señor relator. 30ª. Autorízase en el año fiscal 2019 a los gobiernos regionales o a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los recursos de su presupuesto institucional a los que se refiere al artículo 4 de la Ley 30.814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección de Trabajo, por la fuente de financiamiento recursos ordinarios a favor de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, a propuesta de este último. Adicionalmente, prorrógase la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 de lo establecido en la 4ª disposición complementaria final de la Ley 29.981, ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Modifica la Ley 28.806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27.867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Asimismo, autorícese a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral durante el año fiscal 2019 a realizar transferencias financieras con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados a favor de los gobiernos regionales conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 3814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo. Dichas transferencias financieras se realizan mediante resolución del titular del pliego a SUNAFIL, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto a la que haga sus veces en la entidad y se publica en el Diario Oficial El Peruano.
Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional de los gobiernos regionales respectivos y de la SUNAFIL, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Señores congresistas que desean hacer uso de la palabra, si ningún congresista hace uso de la palabra, vamos a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar la 30ª disposición, síganse levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime.